Hola chicos, continuando con la clase del día de hoy, lunes 26 de abril, vamos a continuar con la historia de religión. Estábamos hablando de las historias bíblicas. La semana pasada se acuerdan que tocamos el tema de Caín y Abel. Hoy vamos a continuar con el tema del arca de Noé. Vamos a ver qué nos cuenta la historia del arca de Noé. Me imagino que ustedes lo vieron el día de Semana Santa, vieron las partes bíblicas. Entonces vamos a recordar qué nos dijo o qué nos enseñó el arca de Noé. Bien chicos, ahora empezamos la historia de Noé, del arca de Noé. Aquí este personaje que vemos aquí es Noé, que está conversando en ese momento con Dios porque Dios lo llamó porque le tenía una misión que dar. Ya Dios se había dado cuenta de que el mundo se había perdido y estaba decepcionado de él. Y le dijo que iba a castigar la tierra. Entonces Noé le pidió que le diera tiempo para demostrarle que había gente buena. Y Dios aceptó. Al aceptar Dios eso, Noé salió a buscar de pueblo en pueblo a gente buena. Pero él encontraba que había comerciantes, que habían acá reyes, los cuales dominaban el pueblo, ¿no? Había gente que no creía en Dios, que más estaba alabando a otros ídolos, no había libertinaje en ese sentido, habían juegos. La gente se había echado al abandono y había perdido la fe en Dios. En ese entonces los grandes líderes, los grandes emperadores, se apoderaban pues de las cosas de la gente pobre, ¿no? Porque ellos se encargaban de comprar y vender el ganado, de comprar y vender esclavos, ¿no? Y Dios veía todo eso y no le agradaba. Y si no hacían la compra o venta, se aprovechaban de la gente pobre y los mataban para quitarle sus bienes. Entonces Dios no estaba contento con eso, es por ello que había tomado una determinación y lo había buscado a Noé para darle una misión, pero Noé quería demostrarle a Dios que sí existía gente buena, pero lamentablemente Noé buscaba y no la encontraba. Noé viajaba de pueblo en pueblo pues para buscar que realmente había gente que creía en Dios y cada vez se decepcionaba más. Tanto así que se acercó a un arroyo de tanto caminar a tomar agua y ven a ustedes estas personas que están aquí. Estas personas que están aquí atacan a Noé para querer robarle y despojarle de sus cosas que tenía en ese momento, ¿no? Entonces Noé se asustó mucho y corrió y se alejó de ellos. Noé Noé se había dado cuenta de que no podía demostrarle a Dios de que había gente que confiaba en él todavía. Se había dado cuenta de que en vez de buscar gente buena, él encontraba gente de mal vivir, delincuentes, de gentes que echaban a sus padres a la calle y se apoderaban de las cosas de sus padres, del egoísmo, de la maldad, de la envidia, ¿no? Del aprovecharse de la gente humilde. Entonces Dios lo mandó llamar nuevamente y Noé se arrodilla y escucha lo que Dios le iba a decir. Entonces le dice, Noé, te voy a encomendar que reúnas a tu familia y construyan un arca, porque castigaré la tierra, le dice así, ¿no? Entonces construye un arca muy fuerte junto con tu familia, échale brea para que no ingrese el agua, porque inundaré la tierra. Noé creía fielmente a Dios. Entonces Noé le prometió que sí lo iba a hacer. Y le dijo, entrarán en el arca tú y toda tu familia. Y también ingresarán en ella animales de todo tipo y especie. Hembra y macho los elegiré. Dios ya había hablado con Noé, entonces Noé tenía que cumplir esa misión. Noé aceptó y siguió los designios que le había encomendado Dios. Noé, que era muy fiel creyente en Dios y había inculcado la fe de Dios en su familia, los reunió y les dijo lo que había hablado con Dios y lo que Dios le había encomendado.
Entonces los reunió y les pidió que lo ayudaran. Sus hijos siguieron las órdenes de su padre. Entonces se ayudaron mutuamente y empezaron a buscar la manera de cómo construir el arca y de dónde construirlo, ¿no? Entonces sus hijos lo ayudaron a Noé, su esposa lo apoyó y empezaron a construir el arca. Buscaron en el bosque los robles más fuertes, los tallaron, los talaron, los llevaban para construir el arca en un lugar especial que Noé había designado para que cuando empezase a llover el arca pueda empezar su marcha como Dios lo había designado. La gente al ver que Noé, porque era un hombre sabio para muchos, ya viejo, y le tenían respeto, pero al ver que Noé empezó a construir un arca en medio de un monte, les decían que Noé se había vuelto loco y se burlaban de él, se burlaban de toda su familia, pero su familia lo seguía apoyando. Y la gente se reía y se burlaba, está loco, ¿cómo va a construir un arca en la tierra? ¿Cuándo va a poder navegar si nunca va a llegar el agua a la tierra? Se burlaban y se reían de él. Mientras los hijos construían el arca, su esposa y todas las mujeres de sus hijos se dedicaban a recolectar y comprar los alimentos, el trigo, el maíz que tenían que abastecer para poder alimentarse durante todos esos días. Entonces empezaron a llevar y a llenar dentro del arca, porque ya se acercaba el día en que Dios iba a castigar la tierra. Mientras ellos trabajaban arduamente y arreglaban el arca y lo mejoraban cada día más para cuidar y tener todo como Dios lo había designado, la gente se reía, se burlaba de ellos. Sus hijos un poco que se incomodaban y le preguntaban a su padre, pero padre, ¿estás seguro de lo que estamos haciendo? Porque lo creían un poco loco también a pobre Noé. Y Noé decía, hay que seguir los designios de Dios, hay que seguir con lo que Él nos ha encomendado con la palabra de Dios. Entonces los hijos lo seguían a Noé y continuaban terminando los últimos acabados del arca. Cuando el arca ya estuvo construida, Noé le dijo a Dios, Señor, que el arca está construida. Entonces Dios le dijo a Noé, entonces que ingrese tu familia, tú y toda tu familia al arca. Y empezaron a subir las mujeres, los niños, al arca. Y mientras terminaban de subir su familia de Noé, no pasó mucho tiempo y empezaron a llegar los animales, aves de todas las especies. Hembra y macho los eligió para que ingresen al arca. Desde los animales más salvajes y más grandes hasta los animales más pequeños. Hembra y macho los eligió. Elefantes, tigres, caballos, camellos, llamas, de todo tipo y de toda especie, desde el más manso hasta el animal más fiero. Pero como Dios ya había conversado con ellos, ya les había encomendado esa misión, entonces ellos se dirigieron al arca y simplemente los dejaban pasar. Ya ellos habían escogido y habían colocado los espacios para cada animal. Una vez ingresados todos en el arca, la familia de Noé y los animales, Noé subió al arca. Y si ustedes se dan cuenta aquí, estas rayitas, empezó a llover. Noé, junto con todos sus hijos, decidieron cerrar el arca, porque se avecinaba una gran tormenta, pues ya Dios había empezado a enviar la gran tormenta que iba a acabar con la tierra. Al empezar la gran tormenta, llovió tanto que la tierra se empezó a inundar. Desde cuenta, miren, ve chicos, se inundó la tierra y la gente que no creía en él se burlaba, se dio cuenta que Noé realmente decía la verdad, que no estaba loco y que se estaba cumpliendo lo que él había dicho.
Miren, ven, la tierra se empezó a inundar y la gente salía desesperada a buscar a Noé para que le abran las compuertas del arca, pero Noé ya no podía hacer nada por ellos. Una vez que llovía y llovía, se inundó la tierra. Y miren que el arca había sido construida en un cerro, en un monte. Tanto así había llovido que el agua se había inundado. Y el barco o el arca empezó a flotar ya en el agua, porque ya no había parte de tierra. Entonces el arca empezó a moverse, de acuerdo al agua a donde lo guiaba. Ya dentro del arca pasaban los días y pues ellos habían guardado alimentos para alimentar a los animales y para alimentarse también ellos. Entonces sus hijos y Noé se encargaban de alimentar a los animalitos que estaban dentro del arca. A pesar de que eran animales salvajes, porque dense cuenta chicos, acá hay pumas, hay jirafas, rinocerontes, hipopótamos, elefantes, ¿no? De que eran animales salvajes, Dios había hablado con ellos y los animales se habían vuelto mansos, por eso podían alimentarlos. Alimentaban a todos los animales, de toda especie. Noé se reunía con sus hijos y conversaba y les decía, Dios nos proveerá, porque había castigado la tierra 40 días y 40 noches. Habría que llover. Entonces Noé se reunió con sus hijos y oraban para conversar con Dios. La tormenta había cesado, pues el arca seguía navegando en el mar. Ya había parado la lluvia, pero ellos adentro del arca no sabían nada, no podían ver. Uno de sus hijos intentó abrir las compuertas un día de ellos y no le dijo que no hiciera nada porque Dios había indicado que no hicieran eso. Pasados los 40 días y las 40 noches, el arca quedó en la tierra y el agua empezó a descender, empezó a bajar, porque el sol ya salía, pero ellos estaban ahí adentro y no se daban cuenta de eso. Ya se dieron cuenta que el arca ya no se movía. Entonces Noé, al ver que ya el barco no se movía y habían pasado días, cogió una de las aves que tenía ahí, cogió un cuervo y la lanzó por la ventana que tenía el arca. El cuervo voló y voló y voló y regresó porque no encontraba tierra. Todo estaba lleno de agua. Pasaron días, Noé volvió a lanzar otra ave, otro cuervo, y el cuervo no regresó. Ya era raro porque el cuervo no había regresado. Entonces Noé cogió una paloma y la lanzó por la ventana un día después. La paloma se fue, pasó un tiempo y la paloma regresa trayendo en su pico una rama de olivo, que significaba que las aguas ya se habían secado y habían pasado mucho tiempo, entonces las aguas ya se habían secado, nuevamente la tierra volvía a ser como era antes. Noé y su familia se alegraron un poco porque la palomita, ya les había traído una ramita de olivo. Significaba que habían plantas. Entonces Noé, al darse cuenta de que ya las aguas se habían secado, abrió las ventanas y empezaron a salir las aves, porque había aves de todas las especies, ¿no? Y de todos los tamaños. Las aves empezaron a salir volando hacia el cielo y decidió abrir las puertas del arca para soltar a los animales. Abrió las compuertas del arca y los animales empezaron a salir en orden, ¿no? Habían pasado ya 40 días y 40 noches, chicos. Salieron los animales salvajes y todos en orden. Claro que algunos de ellos habían tenido críos y salían, ¿no? Ya cada uno tenía que buscar su hábitat. Y como era una hembra y un macho,
pues de ellos se habría que nuevamente de poblar la tierra. Una vez que bajaron todos los animales del arca, Noé bajó con toda su familia para buscar un lugar a donde vivir con todos ellos, a donde hacer sus casas y empezar a producir la tierra y a criar los animales que tenían, porque de ahí tenían que formarse nuevamente un nuevo pueblo, porque sus hijos tenían sus esposas y también tenían sus hijos. Entonces, de ellos que habían sido salvados por Dios, que estaban en el arca, pues la tierra nuevamente se tenía que poblar. Una vez que Noé y su familia bajaron del arca y se acomodaron en el lugar donde habrían de hacer su pueblo, habrían de hacer sus casas, cada uno con sus familias, entonces recolectaron los mejores frutos, sus mejores animales que tenían en ese momento para darle una ofrenda a Dios por la nueva tierra que les había regalado. Entonces Dios ahí hizo presencia ante todos ellos y habló con todos y les hizo una promesa. En esa promesa les indicó que había puesto en el cielo un arco iris, un arco que era una señal de promesa que nunca más iba a castigar la tierra de esa manera, inundándola. Entonces Noé junto con sus familias le ofrendaron a Dios con lo mejor que tenían y Dios se alegró con ellos. Entonces desde ahí tenían que ellos, de ahí en adelante, poblar la tierra en amor a Dios, demostrándole que Dios era el Todopoderoso y que miren lo que había pasado para que ellos puedan estar vivos, porque no había más gente que ellos. Era muy difícil de que haya habido sobrevivientes o animales vivos, porque los únicos que sobrevivieron eran ellos que estaban en el arca, pues Dios les había encomendado esa misión y miren, ellos lo cumplieron completamente. Y es por eso que de ellos iba nuevamente a resurgir la tierra. Iba a resurgir la tierra y poblarse. Entonces Noé agradeció a Dios. Dios hizo la promesa nuevamente de no castigar más la tierra y la familia de Noé iban a tener hijos y esos hijos más hijos iban a poblar el mundo nuevamente. Pasado el tiempo, sus hijos de Noé se volvieron un poco egoístas. Entre ellos se volvieron un poco ambiciosos. Entonces, cada uno se abrió, ¿no? Se alejó de donde ellos estaban, cerca a sus padres, se alejó y los dejaron solos. Se quedaron solos Noé y su esposa, esperando que Dios los recogiera cuando Él les indicara o cuando Él los llamara para estar junto a Él, porque sus hijos de Noé se alejaron de ellos y dejaron a los dos ancianos solos, pues se habían convertido en personas egoístas y malas. Entonces los dejaron abandonados a los dos, ahí a su suerte. Pero Dios ya tenía un designio para Noé y su esposa, y también a la vez para los hijos de Noé que se habían alejado de él. Bien, chicos, espero les haya gustado la historia, porque de aquí narraremos la próxima clase otra historia que viene de la mano de los hijos de Noé, porque ustedes saben que gracias a los que sobrevivieron en el arca, la tierra se pobló. Entonces, la próxima historia viene seguida de lo que sigue del arca de Noé. Espero les haya gustado la historia. Entonces, ahora vamos a ver la tareita que hay. Bien, mis amores, dice, van a narrar brevemente la historia del arca de Noé. En su cuadernito van a narrar ustedes la historia del arca de Noé y pueden dibujarlo o lo pueden pegar. Si tienen ustedes son habilidosos, son unos chicos, unos artistas. Entonces pueden hacer un dibujo muy bonito de Noé o de repente del arca con los animalitos. Y si no pueden dibujarlo, bueno, y tienen el dibujo que es asociado con el arca de Noé, también lo pueden pegar. Entonces, chicos, espero que les haya gustado la historia. Hagan sus tareitas y una vez que la hayan terminado, me la hacen llegar a mi WhatsApp para revisarlas. Bien, mis amores, me despido. Hasta la otra clase. Continuamos entonces.